Buenas tardes a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Saludos a todos y agradecemos a la Universidad de Puerto Rico por apoyar este trabajo sobre la poesía. Es un ciclo de la poesía hispanoamericana actual. Así que hoy tenemos una gran invitada, una poeta chilena, Carmen Berenguer, que va a estar con nosotros hablando y dialogando sobre su vida y su poesía. Carmen Berenguer nació en Santiago, Chile, en el 1946. Es poeta, cronista y artista visual. Ha sido editora de las revistas Hoja por Ojo en el 84 y Al Margen en el 86. Organizó en 1987 junto con otras escritoras el primer Congreso de Literatura de Mujeres o Femenina. En 1989 participó en Estocolmo, Suecia, en el Festival Internacional de Poesía, La Reconstrucción del Tiempo. En el 97 le conceden la beca Guggenheim. En el 2008 gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Además, también fue elegida presidente de la Sociedad de Escritores en Chile en el 2012. Algunos de los títulos de su obra poética son Bobby Sands de Fallece en el Muro, del 83, Huellas de Siglo, de 1986 a Media Asta, 1988, Saya de Pieles, 1993, Naciste Pintada, 1999, y Mamá Marx en el 2006, entre otras. Muchos más libros. Gracias, Carmen Berenguer, por haber dicho que sí, estar presente hoy con nosotros. Encantada por la invitación que me hacen para este encuentro, ¿no? Es un encuentro de poetas iberoamericanos, que me parece un honor estar ahí. Y gracias a la Universidad de Puerto Rico también. Muchísimas gracias por invitarme. Debo aclarar que todas estas preguntas las he trabajado en coordinación con el poeta peruano Raúl Castañeda, porque juntos estamos en esta travesía de la poesía. Así que muchos saludos míos. Gracias. La primera, y empezamos así a dialogar, yo voy a fluir también, hay cosas que surgirán en el momento. Número uno, ¿podría considerarse su escritura como una especie de expresión contracultural, de resistencia y de testimonio, de tránsito continuo de la calle y predominantemente visual? Yo creo que sí, tiene que ver con una conciencia contracultural de la época, más bien. La mayoría de los libros que yo leí ahora, usted mencionó, son de esa época, de la primera parte de mi poesía en el año 81, 82 y hasta los 90, con Naciste Pintada, y después seguí publicando otros libros, pero después el contexto fue otro, nos cambió el paisaje, fue del paisaje oscuro de la dictadura al paisaje que ilumina Wall Street, ¿no? Que es la imposición de un mercado bastante brutal en Chile, neoliberal, organizado por un grupo de conservadores de derecha que estudiaron en Chicago, los Chicago Boys les llaman, hijos de Friedman.
Entonces esa instalación yo la observé y la fui viendo. Fue creciendo a mi entorno, o yo también fui creciendo ahí. Entonces yo empecé a escribir y me decidí a ser una poeta, escritora, escribiente, de escrituras nómades, pero que tuvieran que ver siempre, siempre con el entorno, digamos, un contexto dentro del nomadismo cambiante a un contexto dentro del nomadismo de la escritura misma que yo hago, que son realmente inagarrables a veces, porque hablo lo que se me da la gana, la verdad. Y bueno, y eso, digamos, dentro de ese nomadismo interno de la lengua, también en el contexto chileno, me decidí a ser como una escritora contrapunteando eso que dice usted, de ser contracultural y al mismo tiempo de ser, digamos, seguidora de creo que era una periodista, ¿no? Antigua, que yo me admiraba de chica más bien. ¿Puede hablarnos de su primer libro, Bobby Sands desfallece en el muro, publicado en el 83? ¿Cómo surge una identificación, verdad, con este joven irlandés que hace frente a una primer ministro como Margaret Thatcher y que a su vez esta mujer defendía la dictadura en su país? Bueno, yo creo que todas esas coordenadas que tú acabas de decir se hicieron clic en mi cabeza, porque yo iba caminando, compré el diario El Mercurio, que es un diario conservador horroroso, el diario que ha dirigido prácticamente la vida de la literatura chilena, organizada por un cura, ¿no? Y también de la vida de nuestro país desde el golpe militar, o antes, incluso antes. Entonces, yo leí la muerte de Bobby Sands y me impactó el hecho de que una persona muera por su lucha, ¿ah? por ser considerado preso político en la cárcel de Meis. Esa era su demanda. Ya lo consideraban presos delincuentes, como lo hacen acá en Chile también, pero él era un preso político. Entonces, él organiza esta lucha hasta su muerte. Y eso me impresionó. Me impresionó porque él escribía con excremento, no tenía lápiz, y escribía en las paredes, no, un maltrato espantoso. Eso mostró una cárcel brutal en Meis, en el gobierno de esta señora que fue bastante compleja y que, bueno, la sacaron, menos mal, luego de presidencia, la presidencia. Entonces yo escribí sobre eso porque me impactó. Casi todo lo que escribo es porque me impacta o me llena o porque algo pasa, pero siempre está relacionado también con un momento, yo diría, político. Yo diría que mi poesía es una poesía política también, o una política de la lengua, o mis estrategias son políticas, ¿no? ¿Y usted considera que, por ejemplo, con su libro Sayal de Pieles, en el 93, se introduce de lleno a lo que se ha llamado el neobarroco, o como usted le gusta nombrarlo, el neobarrioso? Yo soy bien orgánica, ¿no? Ajá. Creo que toda mi poesía de alguna manera es barroca, porque el barroco no tiene que ver solamente con la pureza de la lengua barroca en sí misma. El barroco está en el teatro, está en la elocuencia teatral, pero también está en la voz, está en la descentralización de los temas, el descentro. El barroco no tiene centro, y yo siempre he trabajado mi poesía desde sin centro, ¿no? Entonces, pero claro, ahí hay Sayal de Pieles pasa a ser más formal, parroquiano, ¿no? Pasa a tener un lugar central, la lengua más barroca. Pero está en toda ese lengua osaberba, está no en el Sayal de Pieles. Lengua osaberba está acá.
está en el libro Huellas del Siglo. ¿Mm? Claro. Y ese es como, se podría decir, es como, decían por ahí, ¿no?, que era un ars. Era una forma de la cual yo armaba una propuesta estética. Y en cierto modo sí, puede ser. Casi todos mis poemas están dentro de ese corte lingüístico mezclado entre el barroco y entre el lenguaje. Barroco y lenguaje, ahí están. Okay. El término neobarrioso por la cuestión, el contexto social, supongo, también, ¿no? Claro, neobarrioso, neobarrioco también. Neobarrioco por el barrio, ¿no? El barrio, que somos muy barriales en estos países. Además por el barro también, porque cuando llueve siempre queda barro. Entonces tiene que ver con eso, barrioso, barrioco. Cada cual le pone nombre, cada cual le pone su nombre. Sí. ¿No? Y por curiosidad, ¿verdad? ¿Cuál, que sabemos que ha sido grande, pero en el caso de usted, ¿verdad? Su opinión, ¿cuál ha sido para usted la aportación de los siguientes poetas? Gabriela Mistral, poetas chilenos, ¿verdad? Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas y Raúl Zurita. Bueno, todos, excepto la Gabriela, todos hombres. Es una desgracia eso, que sean todos hombres, ¿no? No obstante, yo creo que de todos ellos, se le olvidó a usted Nicanor Parra, ¿no? Porque le tengo otra pregunta después sobre ya. y sobre Enrique Lin también. La que sigue es sobre ellos. Yo le contestaría, fíjese, con un poema. ¿Se lo contesto? Sí, por favor. A propósito de esto que usted me está preguntando, acá yo escribí sobre lo que me parecía a mí, ese que aquí lo tengo ya, acá, para que usted va a ver aquí retratado algunos poemas, algunos poetas. Dice, esta es mi página blanca. La blancura es signo de pureza. Ninguna letra podría mancharla. No bastaría su grafía. Esta página representa el occidente. Podría citar al blanco de la página en blanco, incitación malarmeana del silencio en esos espacios sin habla, interrogación simbólica de la memoria de la lengua, aquella necrosis lingüística de la memoria. Pero esta página es su pátina blanca de la memoria chilena. Es su historia literaria chilena. Ninguna gente la ha ensuciado. Por eso se conserva blanca y pura. La pureza de lengua ha querido detener su memoria. Esta página blanca quiere a lo más ser su pecado original. La poesía chilena es blanqueada en la cordillera de los Andes. Lleva un penacho blanco en el pico más alto de nuestros Andes. Sus áreas verdes son su Edén y su arte es pulido hasta reducirlo como su espejo. Una letra bastarda mancharía esta estética. La literatura nacional es narcisa y tiene una hilera de nombres masculinos. Tiene la confirmación de una firma masculina. Es sexuada. La literatura chilena es macha y su estética es occidental. La chilena y la de muchos otros países. ¿Qué le parece? Me parece una genial respuesta. Aun cuando Neruda decía que su poesía era impura,
igual conservaba Francia en la poesía. Zurita conserva la lengua italiana, Boccaccio 70 o Boccaccio, qué sé yo, ¿no? La Beatriz, la Beatriz del Dante. Ujú. Bueno, ¿quién más? Pablo de Roca. Pablo de Roca era más chileno, pero igual era vanguardista también en su libro, la escritura de Fernando Carlos Contreras, Fernando, no me acuerdo, pero un libro bien vanguardista de este autor. Y bueno, ¿para qué decirle lo francés que es Vicente Huidobro, ¿no? O sea, cada autor chileno ha querido, yo diría, ser el presidente de Chile, ¿no? Proponiendo su estética para todos, o sea, obligatoria casi, con una ausencia de mujeres escandalosa. Y Gabriela Mistral, bueno, ella también debatiéndose entre estas mazmorras de la poesía chilena, la pobre Gabriela Mistral ahí luchando. Se convirtió en la gran madre, ¿no? Los grandes padres, el padre de la poesía chilena y la madre de la poesía chilena. Cosa que a mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta el entre, ¿no? Por ahí. No entre madre y padre, como dice Gilles Deleuze por ahí. Me moría de ganas de saber, con respecto a los escritores Enrique Lin y Nicanor Parra, que también se constituyeron en canon, como usted dice, era un canon literario a seguir. ¿Qué peso, si alguno, tuvieron en su escritura y qué papel también, usted que estaba allí, ¿verdad? ¿Qué papel ellos asumieron, si alguna, contra la dictadura o frente a los movimientos de resistencia social? Bueno, el más controvertido ahí es Nicanor Parra, lógicamente. Enrique Lin, fíjese que Enrique Lin, curioso porque en la Sociedad de Escritores se configuró como el marco de la resistencia literaria chilena. Y todos ellos llegaban ahí. Ahí llegaban todos los muchachos que habían echado de las universidades literarias, llegaban ahí. Es decir, se conformó ese espacio de resistencia. Y Nicanor Parra tenía un taller de ecología ahí, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y Enrique Lin fue jurado de la poesía política de la época, de los presos políticos. Y yo escribí ese poema Santiago Punk, y me gané el segundo premio, ¿ya? El único mérito que había ahí es que los poetas que eran todos más o menos de peso poético, porque todos tienen peso poético, ¿no? Al margen de ser una estética del canon, armando sus propios canon, también eran poetas que yo diría contribuían a la lengua de alguna manera, ¿no? Entonces, pero muy machistas. Por ejemplo, Enrique Lin, yo hice un congreso de escritores, un encuentro de escritores, pasábamos haciendo eso en la juventud. Y resulta que él dijo que lo invitamos a él a leer y dijo que no quería ninguna mujer en su lectura, ¿no? Así de tajante total. Así que tuvimos que reunirnos, pensar qué hacer, deshacer el encuentro, no sé qué. Bueno, hablamos con él, parece, y llegamos a un acuerdo de poner una. Pero él estaba muy molesto con eso y lo verbalizó. Okay. Y luego él tenía de amante a muchas periodistas o mujeres literatas que iban a hablar bien de su poesía. Eso han hecho los poetas chilenos acá. Siempre tienen a alguien que los apoya. Entonces, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, perdón,
Nicanor Parra tiene una yaya con la izquierda chilena. Tuvo una yaya con la izquierda chilena por ir a tomar el té con la señora Reagan a la Casa Blanca. Fue invitado y eso causó, obviamente, mucha molestia. Y eso le recibió las penas del infierno en ese aspecto, porque fue aislado. Fue aislado. Entonces, no obstante, la derecha lo apoyó. Fue la derecha cultural, ¿no? En la que la Diego Portales, por ejemplo, apoyaba a todos los jóvenes que venían de colegios bien, qué sé yo, estudiaban literatura. Obviamente que apoyaban todos los chistes malos de Nicanor Parra, ¿no? Porque finalmente se convirtió en un chistólogo. Sabes que tengo que hacer este comentario. Yo estudié la poesía bueno, entre muchas, pero la investigación de maestría fue de la poeta uruguaya Idea Vilariño. Entonces estuve en Montevideo, la entrevisté para el 2000 y ella hablaba muy mal también de Nicanor Parra, muy parecido a ti también, con respecto a los antipoemas y bueno, y muchas cosas, ¿verdad? Hay variedad de opiniones, yo creo que hay mucha gente que lo Lo que ama pasa es que la y lo gente se odia. confunde. Claro, la gente confunde. Yo te voy a decir que la mayor parte de los poetas contribuyeron a la lengua poética chilena. Son todos muy buenos poetas, ¿no? No se les puede negar ese lugar. Nicanor Parra contribuyó un poco a la soltura de la lengua, a esa lengua, digamos, vernácula, ¿no es cierto? El lenguaje vernáculo, la lengua grave, seria del poeta, el poeta imbuido en sus musas y escaramuzas, ¿no? Esa lengua, él la derribó y dijo, los poetas digamos, del Olimpo, que se vayan a la punta del cerro. Abajo los poetas del Olimpo. Y bajó a todos los poetas a la tierra. Y armó su tribu. Dijo la poesía de la tribu. Y armó su tribu. Solo que en la tribu nunca hubo ninguna mujer. Y con las mujeres que tuvo siempre eran jovencitas, como Neruda, ¿no? Eran jóvenes, como Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, cada vez que se acercaba a una mujer, dijo una poeta, le tocaba la teta. Le ponía la mano aquí para saludarla, le colocaba la... Muy abusadores los poetas chilenos, muy abusadores. Entonces, han sido acusados en la prensa, te digo, ¿ya? Entonces, habla mal de ellos. Y Nicanor Parra, claro, tuvo sus guiños con la derecha, obviamente tal. Sobre todo con el cura Valente. El cura Valente lo adora. Y fue el poeta durante toda la dictadura. Era el gran poeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le celebro yo a Nicanor Parra? Le critico muchas cosas, pero le celebro también el haber bajado los poetas del Olimpo. O sea, a nosotras las mujeres eso nos sirvió para no seguir pensando de que tenemos que escribir la poesía como está escrita desde, no sé, pues desde el mundo. Y no pensar en que cada persona tiene que crear su propio hábitat poético. Más allá de todo, ¿no? Más allá de todo. Más allá de modas, más allá de seguir a Sor Juana Inés de la Cruz, que muy bien Sor Juana Inés de la Cruz, o seguir a ¿cómo se llama? Gabriela Mistral, muy bien, me parece. Pero la poeta, sobre todo la mujer, tiene que construir de alguna manera y atreverse, no tener temores de deshacer esa cosa clásica que nos ha turbado la lengua. ¿Ha tenido usted crítica de parte de los escritores poetas
Es que he escuchado, ha sido una crítica bastante común también de este lado del océano, que la mujer que seguir hablando del cuerpo o dejémosla que hable de lo que quiera en lo que habla de poesía. La mujer tiene una necesidad siempre de apalabrar cosas, claro, porque históricamente estamos signadas y marcadas por unas experiencias distintas. ¿Usted ha sentido también esa crítica o la ha vivido de manera tan mordaz desde Chile, porque que hay muchísimo machismo, Suramérica completa, yo diría, y el Caribe? Mira, acá no se atreven tanto, porque la verdad de las cosas que están hablando puras pavadas nomás. No se atreven, porque nosotros tuvimos un congreso de literatura y surgió la crítica feminista. No necesitamos la crítica masculina, porque está sesgada. Si la crítica masculina fuera una crítica democrática, abierta, porque la poesía no puede traspasar los umbrales de la democracia y de esas cosas, ¿no? La poesía se escribe en la tierra, no en el cielo. Entonces, no puede traspasar esos umbrales. Y resulta que eso que dicen esos poetas no le llega a uno ni siquiera, no sé, ni siquiera la rosa. No sé si me entienden. Ni siquiera da para comentar, porque yo no podría comentar una cosa así. Y me parece fuera de época. No se han dado cuenta. Esta cuestión del cuerpo, es cierto que las escritoras han elaborado a partir de sí mismas como un comienzo de reflexión sobre sí mismas, como lo hizo también Sor Juana Inés de la Cruz, como lo hizo, digamos, esta poeta, la Sor Teresa, ¿cómo se llama? Teresa de Ávila, como lo han hecho todas las escritoras, como lo hizo Safo, ¿no? Todas las escritoras que hablaron de su cuerpo, de sus sensaciones, como lo hacen los poetas masculinos. Los poetas masculinos, ¿no es cierto?, hablan de su visión del mundo, y su visión quieren que sea la de todos. Y eso se acabó. Hoy día en las sociedades actuales no cabe una visión unipersonal o una visión universal de la poesía. Eso está fuera de contexto. Son mucha la heterogeneidad, no homogeneidad del mundo. El mundo heterogéneo, ¿no? Hay diversas posiciones, lecturas, etc. ¿Sí? Esa es la ruptura que hay en estos mundos actuales. Y regresando a ese congreso que organizó y en el que participó, de este Congreso Internacional de Literatura de Mujeres en el 87, donde estuvo Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer, Paulina Veloso, Annalise Richard y Amela Eltit. Ese grupo de escritoras, ¿qué han hecho después, verdad? ¿Han mantenido contacto? ¿Han hecho otros proyectos juntas? No, no, porque ese congreso marcó mucho. Es decir, han establecido relaciones, Diamela con la Academia Norteamericana, fundamentalmente, pero la verdad de las cosas es que no, cada cual siguió su camino, porque la verdad es que nos unimos con un objetivo, para trazar un camino más democrático, más consensuado en las sociedades chilenas y las sociedades tal vez latinoamericanas, porque había de Perú, había de varias partes de América Latina. Entonces, entramos en esa lógica de romper un poco el cerco, de ser un poco, de poner un eje, unas estrategias frente al poder. Nosotros tratábamos con un poder omnípodo, el poder de la dictadura. Es decir, no era cualquier poder, era un poder que podía habernos hecho pedazos, habernos metido a la cárcel, pero el poder no andaba detrás de nosotras tampoco. Yo creo que no le importamos un comino. Por eso pudimos hacer tranquila el Congreso, ¿no?
nos observaron, nos vieron y vieron que era tema de mujeres. Y como son tan machistas, no les interesó. Pero la gente se sorprende de que en Chile se hubiera hecho un congreso dentro de esos márgenes, ¿no? Margen cerrado. Así que rompimos esa circularidad, rompimos el círculo cerrado y tratamos de conectarnos con otros mundos hacia afuera para leernos. Fíjate que una de las premisas del Congreso fue conocernos con las vecinas, conocernos entre nosotras. Estábamos todas aisladas. Así que romper el aislamiento yo diría que fue una de las premisas importantes. Leernos a la luz de nuevas lecturas. Eso fue muy importante. Usted ha dicho también, ha mencionado, que es una escritora de superficies y planicies, que no hace profundidades en la escritura. Esta afirmación, yo creo que ella un poco también la ha ido contestando, y se sostiene dado el contexto histórico y el sentido de urgencia también que vivió, ¿cree usted? Yo creo que ¿O era parte de su naturaleza, de su manera de encarar la vida? no, yo creo que yo diría que los cambios epocales tienen que ver mucho con eso. Yo diría que la escritura nos cambió a todas un poco. ¿Ah? Pensamos la escritura de la otredad, por ejemplo. La otredad, nuestras lecturas nos llevaron unas lecturas que son no contestatarias, sino que son contestatarias también, no hay que tenerle miedo a las palabras. Nos llevaron a leer, digamos, la deconstrucción, ¿no? Entonces, eso nos ha servido, cada cual le sirve las herramientas que va leyendo y va armando y va articulando. A mí me gustó esto de la desterritorialización deleuziana. Y desde ahí pienso yo que, claro, yo escribo más visualmente que con esos contenidos, o sea, ¿cómo poder decirlo? Yo tengo conciencia de que trabajo con contenidos que son desplazados, ¿no? En la escritura. No sé si me entiende. ¿Ah? Es decir, yo trabajo con, pienso yo, ¿no? Que yo articulo más bien, no con los contenidos que se prefiguraban en la hondura del ser metafísico anteriormente, ¿no? Sino que más bien yo paso a esta caracterización de los sentidos y de los signos, ¿no? Los signos, los significantes. Yo armo mucho a partir de significantes. Por lo tanto, el significado, ¿dónde está de lo que escribo? Esa es una planicie. Llenar un texto de significantes, ¿no? De puros signos o de puras palabras juntas. ¿Dónde está? ¿Cuál es el significado? Probablemente en el sentido, en el enunciado, en la palabra que puede marcarlo todo. Y en ese aspecto desplazo el significado. O sea, que usa las palabras, usted las usa a partir de los significantes, más que de los significados. O sea, yo pienso que los significados han sido tan vituperados y tan complejos que busqué formas como el metalenguaje, por ejemplo. Uso mucho el metalenguaje para decir lo que quiero decir. Y eso sí tiene que ver con la censura probablemente de la dictadura, que nos obligó, por ejemplo, yo estaba hablando de Bobizán.
pero estaba hablando de Chile. Entonces cruzo la cordillera y me voy para Irlanda. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver con Chile? Pero era un hombre guerrillero, era un hombre peleador con la colonia, con el colonialismo inglés, ¿me entiendes tú? Patriarcal. Entonces, eso me pareció interesante y por eso yo hablé de él acá, en Chile, porque lo recojo en Chile a partir de una noticia. Y eso se mezcla con la realidad que vivimos nosotros. ¿Por qué? No porque quisiéramos evadir el bulto, ¿no? Simplemente porque la palabra en Chile en esos tiempos comenzaba a tener un desgaste, ¿no? La palabra compañero fue prohibida, muchas palabras fueron prohibidas. La palabra democracia quedó suspendida, ¿ya? Entonces había que buscar formas para sentirnos asidos a algo, ¿no? Y de ese despoblado total, teníamos que encontrar, por lo menos yo tenía que encontrar herramientas para poder pensar en la escritura. Yo soy una pensadora de lo que escribo, ¿no? Entonces yo, claro, se me llega algo, no es que todo, tengo mucha intuición, las cosas me llegan, y cuando me llegan me pongo a dilucidar, ¿por qué me llegó esto a mí? Bla, 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 ¿no? ¿Por qué Bobizán? Yo no sé por qué, finalmente. Pero claro, también le doy esa situación de que Bobizán es irlandés. ¿Y por qué me pongo a hablar de la cárcel de Irlanda y no hablo de la cárcel chilena? ¿Da cuenta? Entonces, eso me llevó a pensar en Cervantes cuando estaba preso. Cervantes habló puras cosas imaginarias, ¿no? Inventó un mundo para arrancar de la cárcel. ¿Por qué no podía hacerlo yo? Si nosotros vivíamos, no era solo la cárcel chilena, nosotros estábamos encarcelados. Nosotros vivíamos dentro de la cárcel. En la época de la dictadura nosotros no podíamos tener amigos, ni reuniones, ni nada. Entonces no podíamos hablar con otra persona. ¿Qué hacían? Comenzamos a tirar palomas mensajeras. Mensajes subliminales. Claro, claro, claro. Por eso entonces el juego con los significantes. No es juego. Utilizar los significantes tiene mucho valor, porque tú tienes que articularlo para que no queden así como volados, ¿no? Tienes que armarlo para que no sean voladuras nomás, ¿no? Voladuras de ciego. En ese tramaje, y eso del barroco, ¿no? En ese tramaje tú encuentras cosas, ¿no? En ese bosque de palabras, vas a encontrar lo que se está diciendo realmente. Entonces cuando, por ejemplo, porque todos estos poetas neobarrocos también miran mucho a los simbolistas, pienso en Mallarmé, ¿verdad? Que también es buscar la palabra de la tribu y empezar a eliminar todas esas capas que puede tener una palabra para encontrarle un sentido nuevo o el sentido original, porque a veces uno ni sabe, ¿verdad? Hacia dónde va. Eso también es parte de lo que, pues que usted no está buscando los significados realmente, usted está construyendo un nuevo significado. Exacto, Okay. exacto. Okay. Claro, porque justamente Mallarmé, que usted lo menciona, junto a Baudelaire, son dos autores fundamentales en nuestros trabajos también, nuestras lecturas, ¿no? Yo diría que la poesía es la gran artífice de construir nuevos modos de escritura, nuevos modos, nuevos pensamientos, nuevas cosas que te hacen pensar, porque
todo el análisis que hablamos de, ya sea significantes, significados, signos, bla, bla, es a partir de las escrituras que están ahí, ¿me entiendes tú? No es viceversa, no es que nosotros recojamos de la academia recoge de nosotros, ¿no? Entonces, en ese aspecto te digo yo, uno tiene que fijarse en algunas cosas que son de elaboración lingüística y también de elaboración más profunda. Y al menos a mí me ha tocado hacerme cargo de cosas comunes, ¿no? O sea, yo no vuelo tanto, yo me quedo acá, ¿no? Y hablo de cosas de acá. Bobizán, el hambre era chileno, ¿no? Qué sé yo, Huellas de siglo, era la dictadura, la mujer en la dictadura. En fin, voy hablando de cosas que son como crónicas también, ¿ah? Me gusta mucho José Martí en ese aspecto. Okay. Rubén Darío y José Martí, yo diría que es la dupla que yo articulo en mi poesía. Ay, qué interesante, qué interesante. Y por otro lado, también quería preguntarle, ¿qué significó para usted haber estado participando en la mítica muestra de literatura latinoamericana Medusario en el 96? Mire, yo le diría que no me corregí, a mí no me recogían ni los puchos, me veían como un pucho botado en la calle, pues. Entonces, o sea, ¿qué puedo decir? Agradecer nomás, oiga. Yo no tengo contradicciones con Berlónguer, por ejemplo. Cuando yo viajé a Argentina el año 86, visité El Último Reino, una editorial de la época articulada en la misma postdictadura argentina. Estaba el gobierno de Alfonsín. Y yo, mirando, empecé a hojear unos libros. Le dije, este libro me lo voy a llevar. Y era de Berlónguer. Yo ya había escrito Santiago Punk, en lengua osa verba, lo había escrito en ese mismo año, 86. Así que me traje Berlónguer, Girri, que era otro poeta medio locati, y Eduardo Espina. Eso, y por supuesto, amaba y amo a la Marosa di Giorgio. O sea, toda persona que arma revolute con su lengua me encandilaba. Los poetas del lenguaje. Yo tenía amigos que eran, digamos, sacaban una revista en Canadá que se llamaba Rampike. Y esos amigos tenían una revista que eran de los, digamos, considerados dentro de los poetas del lenguaje en Estados Unidos, ¿no? Que lo conocí también a su jefe. Entonces, con ellos me pidieron poemas a mí. O sea, yo gente que he conocido es por la poesía solamente. Le gustó mi poema de lo que le leí a usted ahora, de a media asta, ¿no? Entonces lo leyó, me lo pidieron ellos. Yo se los mandé, lo publicaron en la revista Rampike. Y después me mandaron la revista y ahí venía un texto que me llamó la atención, que decía, ¿qué pasó con Salvador Allende? Y abajo el texto hablaban de cualquier otra cabeza de pescado. No tenía nada que ver. Entonces, ¿pero qué me quedó de ese texto? Me quedó que ¿qué pasó con Salvador Allende? Es la fijación, ¿no?, del enunciado, lo que quedó en mi cabeza. Lo otro no importaba. Lo otro estaba ahí de adorno. ¿Se fija? Era un pretexto. Entonces, todas esas cosas que a mí me han gustado, porque es que o sea, uno escoge las formas que uno ha sido también. Yo he sido caótica, desordenada,
de visualidad rápida, de cabeza rápida, ¿me entiende? Entonces, leo los libros y los voy leyendo así, pero tengo una lectura rápida como usted no se imagina. Nací así, Y ¿no? Yo no he ido a ninguna escuela. Yo estudié como pude. Y poco, porque odiaba a la gente que estudiaba. Consideraba que la gente que estudiaba era tonta. Eso pensaba yo, era insolente, insolente total en mi juventud. en su juventud. Y en su infancia, adentrándonos un poquito, ¿verdad? Con su permiso, a sus recuerdos de adolescente también. ¿Cómo fue esa vida a los 14 años trabajando con su familia en la pensión, ¿verdad? ¿Será que... ¿Ah? Claro, teníamos una pyme, ahora se llaman pymes. Pymes. Las empresas pequeñas se llaman pyme. Oh. Mire, yo viví una infancia de mucho riesgo, de mucho riesgo económico, mal, con 2 mujeres, de pieza en pieza, de cuarto en cuarto. No alcanzábamos a estar en unos meses acá, ya nos cambiábamos para otro lado. Entonces me acostumbré a estar en distintos lugares sin preocuparme de nada. Puedo ir a la China, yo creo que voy a estar feliz en la China. ¿Te fijas? Perdí la noción de apasionamiento por el lugar. No tuve esa educación. Y entonces me formé de esa manera, muy bien cuidada por mi tía abuela, me traspasó todos sus saberes, ella era política, me llevaba al parlamento a escuchar política, me llevaba a la iglesia a escuchar un cura que hablaba bien. Ella me decía que a ella le gustaba la gente que hablaba bien. Entonces leía muy bien el diario, era muy culta ella. ¿Ya? Entonces me llevaba a todos esos lugares, al teatro popular, una oralidad, y la poesía era oral, además, porque salía en la radio. Esa fue mi infancia, ¿no? Me cultivó esa infancia que nunca la vi como tristeza yo. Nunca pensé que esa vida que me tocó fue horrorosa. No, fue así nomás, fue así, punto, ¿no? Y luego a los 14 años ya logramos arrendar una casa, y esa casa mi mamá dejó el trabajo porque yo tenía 14 años y supuestamente a esa edad la cuidaban más que nunca uno para no quedar embarazada, pues. Entonces me andaban cuidando por todos lados. Y en ese aspecto mi mamá dejó de trabajar, ella trabajaba en una tienda. Y viví con ella ahí, y yo tenía que trabajar. Yo llegaba al colegio, comprar el pan todos los días, poner las mesas, dejar todo listo, ¿no? Para que llegaran los comensales a almorzar. Mi mamá cocinaba, mi tía Elvira picaba la verdura. Esa era nuestra vida. Bueno, cuando llegamos a casa estaba vacía, no había nada, nada. Creo que las únicas camas que habían era la de mi mamá y de mi tía Elvira y mía. Y mi mamá, con la plata de los arriendos, fue a comprar camas, compraba camas, iba comprando a poco. Y amobló toda su casa. Amobló el living con unos muebles, los compraba en Marticorena, en lugares de remate, ahí compraba los muebles. Y compró un comedor que era Bombé. Bombé era lo más elegante que hay, pues, ¿no? Bombé. Entonces teníamos un regio comedor Bombé, ¿no? Todo regio. Y ahí era loca como yo, como una pirinola. Eran todas mujeres. Todas mujeres. El padre no, no, había un allegado que era homosexual. Así que teníamos como quien dijese, podríamos decir, la remolienda. La remolienda, ¿no? Se llama
que se fue a vivir con nosotros, era un joven que había estudiado y que mi tía Elvira le pidió ayuda cuando una vez nos echaron a la calle que le buscara dónde ir a vivir, y él encontró, porque estaba viviendo en un cuartucho negro oscuro, y se fue a vivir con nosotras y nunca más se despegó de nosotros. Nosotras todas locas. Mi mamá, mi tía Elvira, yo, ¿no? Entonces vivimos así, en una vida como vive ahora la gente, los campamentos que van para un lado, los inmigrantes que van para un lado, van para el otro. Nunca tuvimos centro, pero yo era feliz. Sí, así que la ausencia del padre no significó muchísimo tampoco, porque tenía, la ausencia del padre no significó tampoco mucho. Bueno, conocí a mi padre a los 16 años. Me fui a vivir con él, mi padre era rico, tenía mucha plata. Me puso en un colegio elegante, donde todas hablaban inglés. Yo quedaba colgada en la ampolleta. Todo el mundo hablando inglés. Un día hice la cimarra, me sacó del colegio, me dijo que no tenía para qué estudiar porque él tenía mucho dinero y me puso a trabajar en una de las tiendas de él. Así fue mi vida. Pero así aprendí yo muchas cosas que nadie sabe. Cambiando otra vez un poquito de tema, ¿qué significó para usted, por otro lado, ganar el premio iberoamericano Pablo Neruda? Mire, yo nunca escribí, la verdad es que yo nunca pensé ni nunca escribí de verdad. Ese día me estaba lavando el pelo, ni siquiera sabía que se habían juntado. Me llamó la Soledad Bianchi y me dice, Carmen, te ganaste el premio. Yo casi me quedé paralizada, así. Dije, ¿qué premio? No tenía idea tampoco mucho. El premio iberoamericana. Dije, vente para acá inmediatamente. No puedo, tengo el pelo mojado. Y ahí éramos amigos con Pedro Lemebel. Pedro Lemebel corrió a mi casa, me ayudó a secarme el pelo y me dijo, vamos para allá, vamos. Y ahí llegué allá, me estaba esperando toda la prensa. Y ahí inventar, porque uno inventa mucho. ¿Qué significó para usted ser presidente y directora de la Sociedad de Escritores de Chile? Maravilloso, yo todos los cargos que he tenido me los he ganado yo y los he recibido con mucho cariño, oiga. La Sociedad de Escritores la quiero mucho porque yo partí de ahí, de la Sociedad de Escritores. Entonces es como mi casa, ¿no? Ha sido olvidada, vituperada. Dicen que es un reducto, la gente moderna actual dice que es un reducto del comunismo. Todas esas cosas que inventan, a mí no me importa nada, ¿no? A mí mi mamá me decía, no te juntes con esos chiquillos porque esos chiquillos son peligrosos, son aquí, son allá. Me da lo mismo. Yo le decía, mamá, yo tengo que conocerlos, como tú me dices algo así. No eres tú la que me tienes que decir, tengo que yo pensar lo que son ellos, ¿no? Entonces me acostumbré así, bastante libre, y te voy a decir. Y sigo así, porque a pesar de que estoy casada hace 50 años con un hombre maravilloso, científico, me siento libre igual. Tengo amigos, gente que viene, que va, hago lo que quiero. Y de la música, porque también sé que has sido fanática de la música norteamericana, quizá, el rock, el jazz, el blues. Oh, yo a los 14 años bailaba como pirinola al rock and roll. A mí me llegó Bill Haley y su cometa, me volví loca. Estaba estudiando ballet, estudiaba plié, ballet, ¿no? Con las manos así, bla, bla. Llegó el rock, se me olvidó el ballet, dejé el ballet a un lado, todo, ¿no? Chao. Me volví loca. Chuck Berry, qué sé yo. Mi ídolo, Chuck Berry, es más ídolo mío que Elvis Presley. Aunque Elvis Presley me encantó el rock de la prisión, me encantaba, ¿no? Todo eso para mí fue un despertar así de sonidos, despertar de sonido, de una guitarra eléctrica, imagínense lo que eso significa. Es otra cosa, ¿no? Y de ahí
el nano, el chico este que vivía con nosotros, era amante del blues. Él escuchaba a Ella Fitzgerald, escuchaba casi todas las blueseras. Ahí me empezó a gustar a mí. Él le gustaba el jazz. A mí no me gustaba tanto el jazz, pero me gustaba el blues. Y después tenía la fantasía de tocar guitarra, porque en la casa mía cantaba mi mamá y cantaba yo. Teníamos buena voz, yo tenía muy buena voz, una voz contralto, así. Y mi mamá también tenía muy buena voz. Y ella cantaba y cantaba yo y cantábamos todos. Siempre la casa nuestra era de canto, ¿no? Mi tía Elvira le gustaban las 40 de los tangos, ella llamaba Gardel, ¿para qué le digo? Todo Gardel. Y mi madre, todo Lucho Gatica. Claro, y yo, todo rock. Y las canciones mexicanas también, pues adoraba yo las canciones mexicanas, me encantaban. Los corridos, Sí. todas esas canciones que cantaba la Chabela, después Soledad, maravillosas, ¿no? Maravillosas letras de la Chabela Vargas, ¿no? Y de la poesía, bueno, Raúl Castañeda es peruano y yo soy puertorriqueña. Ya ahorita me dijo que de Puerto Rico conoce muy poco, no ha venido nunca. Ojalá algún día pueda hacer. ¿Conoce la poesía de Blanca Varela en Perú? Sí, conozco. Sí. Sí, conozco a la Carmen Ollé, la Mariela Dreyfus y la Blanca Varela. 3 poetas mujeres muy buenas. Las conozco. Conozco a Lucha Reyes, la voz de oro del Perú. Okay. Los valses peruanos maravillosos. Y de Cuba conozco a Bola de Nieve también, que es maravilloso. Sí, conozco casi, generalmente leemos bastante, yo leo por lo menos mucha poesía, ¿no? De afuera. De Perú me gusta Watanabe también, hartos poetas peruanos buenísimos. La poesía peruana es muy buena. Es más clásica, pero es buena poesía. La Blanca Varela, una gran poeta. La Mariela Dreyfus. No, hay otra que está en Pérez, ¿cómo se llama? La Crisólogo. La poeta Crisólogo, una joven que vive en, no sé si Finlandia, algo así, vive en uno de los países por allá. Poesía puertorriqueña, Julia de Burgos, ¿le suena algún Luis Llorente? Sí, claro, la conozco, me gusta mucho ella, es muy buena, sí. Okay. No, Julia Burgo, no me acuerdo, había otras jóvenes también que había escuchado. Ángela María Dávila. También la he escuchado, sí, también la he leído. Okay. Y poetas. Clara Lerdes, así, Luis Llorente Torres, Luis Palesmato. Sí, yo lo conozco, lo he leído bastante poesía puertorriqueña. Okay. Puerto Rico es un país muy interesante, porque Puerto Rico maneja 2 lenguas, ¿me entiendes? Sí, por imposición, pero sí. Claro, y es colonia, claro, es colonia, pero también eso le da una riqueza, ¿no? Porque hay que sacar partido de las cosas malas también. Es decir, si no hubiera estado la dictadura, yo no habría escrito lo que escribí. Entonces, pero mi tía Elvira me decía, si San Antonio no se hubiera muerto, no estaría aquí en La Moneda. Claro, es cosas así, ¿no? Pero es así, ¿no? Uno está donde está y hay que leer eso. Hay que leer tal vez en una escritura antipatriarcal, ¿cachai? En fin. Claudia Posada fue la primera en antologar su obra en México. Sí. Plaza Tomada, poesía desde el 83 al 2020, que se publicó en el 2021. ¿Qué significó para usted este trabajo en la tierra de Emilio Pacheco, Sor Juana y Octavio Paz? Bueno, Emilio Pacheco me gusta bastante. Sor Juana Inés de la Cruz ha sido para nosotras una maestra. ¿No recuerdo cómo se llama? Creo que era peruana ella, no estoy segura. Una profesora que habló alguna vez de la Sor Juana Inés de la Cruz, pero
la Josefina Ludmer, ¿no?, escribe un texto por primera vez en el libro de nuestro Congreso, que se llamó Las estrategias del débil. Buenísimo. Y eso fue para nosotros una forma política de hacer literatura. Esa es la política de la lengua. Decir, no decir, ¿no? Decir, no decir. Esa era la estrategia que hay que manejar en la lengua para, depende con quién hables tú, ¿no? Pero manejar niveles de lengua, ¿te fijas? Y ella le contestaba al cura que la acusaba de que era muy inteligente, como si eso fuera pecado, que tenía mucha labia, que hablaba con mucha gente, que era como la reina del salón, una mujer brillante. Entonces, claro, el cura estaba choreado con el papa, ese estaba choreado con ella, molesto. Así que ella le escribió, le respondió todas las acusaciones que hizo ella. Y esa, la Josefina Ludmer, las toma y describe ahí lo que significó y le puso el título Las tretas del débil. Las tretas del subalterno. El subalterno sabe mucho más por ser subalterno precisamente. Si no fuera subalterno, no manejaría las características que le da el ser subalterno. La racialidad, la persecución, todas esas cosas las maneja, ¿no? ¿Ah? El ser negro, el no ser blanco. Los negros en Estados Unidos inventaron el negro y dijeron, negro is beautiful. Eso es político. La Angela Davis sacó un libro que se llama Los feminismos negros. Eso hay que leerlo. No es lo mismo ser negra que blanca. La Adrienne Rich aprendió de su familia elegante que vivía, conservadora, clásica. Ella leía mucho a Paul Auster, era fascinada por el poeta, y un día se asoma a la calle y ve pasar una marcha. Era la marcha de los derechos civiles en Estados Unidos. Ella no tenía idea de eso. Entonces le preguntó a alguien, ¿qué es eso? No, es la marcha por los derechos civiles. Ah, ¿y quiénes van marchando? Bueno, van la gente de los derechos civiles y van también las feministas. ¿Y qué son las feministas? Mujeres que piensan lo que es ser mujer en las sociedades patriarcales y colonialistas. Ah, bueno, cambió su modo de vivir, dejó al marido, dejó los hijos, dejó todo. Se fue con una mujer. Y escribió un libro, un poema que se llama Escafandra. Se metió dentro de esa escafandra, se sumergió en las aguas internas de ella misma y pensó lo que ella era verdaderamente y qué estaba haciendo ahí donde estaba, ¿no? No tenía nada que hacer ahí. Ella era lesbiana probablemente y no lo sabía o no lo había reconocido. Y así parte para la calle y se enamora de una mujer y escribe unos poemas de amor. Yo diría, Neruda y ella son las dos que han escrito unos sendos poemas de amor. Ese texto, Escafandra, es muy interesante porque ella se oculta a ella misma. Así, y ella decía, las cebollas son para llorar. Pico las cebollas y lloro. Claro, también, hablando también sobre el tema de las mujeres escritoras. He visto que a Chile le molesta que una mujer gane un premio y que inclusive sus pares escritores, y yo creo que ya lo ha ido mencionando, las han maltratado. Es tan difícil para los países sudamericanos entender que la mujer no vino a cumplir un rol secundario.
Es tan Es muy difícil. difícil. Es difícil, sí. Sí. Ha sido una larga. Yo diría que hay dos Chiles. Hay escritores masculinos y escritoras mujeres. Hay dos Chiles, está dividido. Y hay también, ¿cómo se llama? Hay dos países también. Hay un país que recuerda a Salvador Allende y hay un país que es de Pinochet. Pinochet y Salvador Allende nos tienen, digamos, nos tienen aquí metidos en la cabeza. No podemos salir de eso. Es difícil. Es un país difícil. Y ahora, con la delincuencia que tenemos y el narcotráfico, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? La pobreza, los campamentos, pero que son, miren, 40.000 personas en un campamento, 80.000 en otros, lleno de campamentos está Chile, la pobreza. El 2% tiene toda la riqueza de Chile. El 2%. Entonces un país desigual. Bueno, ahora lo paradojal es que la chilena también, los chilenos votan por la derecha, están votando por la derecha. Eso es lo paradojal, la paradoja. Bueno, eso pasa también aquí, que hay gente que Claro, ama su esclavitud, gente claro, que quiere ser todavía colonia cuando no hay ningún país prácticamente que lo sea. claro, es lo mismo. Sí. Hay esa paradoja en todas partes, ¿no? Así que esa es la vida, querida, hay que aprender de ella mucho. Yo tengo buen ánimo, yo no soy una mujer amargada, me carga la gente amargada. Ha dicho también, hay unas cosas curiosas, ¿verdad? Y ya estamos terminando y cerrando, no quiero tampoco abrumarla mucho. Usted ha dicho que su escritura es como, ha sido como una cartera de mujer. Le Sí, pregunto si siempre tuvo esa necesidad ecléctica, ¿no? De seguir combinar vertientes, estilos, conocimientos. Su vida es eso también, por lo que... también, sí. Esa soy yo, la Ah, cartera chilena. la cartera Sí, porque chilena. en la cartera o en los cajones, las carteras, los cajones, tú tiras todo, ¿no? Vas tirando todo. La cartera también, ¿no? Tienes que hundirte en la cartera para encontrar algo. Pero solo usted sabe lo que hay allí. Y, Siempre, y lo encuentra. siempre. Siempre lo encuentra. Yo, Para yo, terminar. paso, yo paso buscando las cosas perdidas. Ese es mi estar en este mundo. Buscar en mi casa todo lo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un caos. Caos. Pero por otro lado, soy muy ordenada. Tengo mi orden. Es otro orden, es distinto. ¿Sí? Porque nunca se me pierden las cosas, siempre están ahí. Yo invento en mi cabeza, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero está ahí. Y esto sí para terminar. De la poesía chilena actual, ¿qué autores usted podría recomendar en este momento? De la poesía actual en general, ¿no? En general y chilena también. Bueno, hay varias poetas mujeres jóvenes chilenas que son muy buenas. Como por ejemplo la Pauli La Vaca, por ejemplo, la Gladys González, son poetas jóvenes. Eh, y hay otras más que no recuerdo en este momento, pero hay otras más. Hay algunas mapuches también muy buenas. Eh, y de hombres, sí, bueno, también está la Soledad Fariña, que es una poeta interesante. Está ¿cómo se llama esta otra? La Isabel Gómez. ¿No? Hay varias poetas interesantes también. Y de hombres, a ver, de hombres de último, jóvenes más bien, Marcelo Carrasco, eh, Jorge Díaz. Hay varios jóvenes así de 40 años, 30 y tantos años, que están dando cosas buenas. ¿Sí?
y mayores que ellos, bueno, está el Horacio Eloy, hay varios autores también que me vienen a la cabeza, no me vienen a la cabeza totalmente, pero son buenos escritores. En general hay buenos escritores en Chile. Unos mejores que otros, claro, unos mejores que otros. Pero hay como un vacío también, ¿ah? Bueno, después de Raúl Zurita, de Carlos Cosiña, después de Muñoz, después de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Hay como 4 poetas de la época, ¿no? De los 80, muy buenos. Ah, Juan Luis Martínez, buenísimo. Ellos eran más también bastante, yo diría que son poetas experimentales, ¿no? Y se trabajaron harto en la experimentación, el experimento en la lengua. Bueno, pero hay como un vacío desde esto a los que están actuales, ¿no? Se ha producido como un vacío. La Malú Riola es una muy buena poeta, la Nadia Prado, muy buena poeta. Son poetas como de 50, 60 años, ¿no? Pero se produce así como un estancamiento mientras tanto. ¿Y usted qué es lo último que está trabajando? Mira, yo estoy trabajando un libro, estoy a 2 manos, ¿eh? Uno que se llama, sí, uno que ya había empezado, que estoy trabajando un poco lo que ocurre en el cambio climático, ¿ya? Las caídas de agua, el fuego, estoy trabajando los elementos de la tierra, el fuego, el agua, ¿no? La tierra, la vegetación, los incendios que hay en el verano, que son espantosos, la falta del agua, bueno, todo eso. Lo estoy trabajando en un sector de libros. Pero ahora estoy trabajando otro libro que se me ocurrió, que es, ¿cómo se llama? Hamlet. Estoy trabajando el Hamlet chileno. ¿Poesía? Poesía. Libro de poesía, pero que atraviesa la narrativa, ¿no? Va a atravesar otros géneros también. ¿Ah? Es un libro que estoy haciendo, que lo necesito terminar ya, porque es una lectura dramatizada de lo que ha acontecido este último tiempo en Chile, con el presidente que tenemos como Hamlet. Es decir, he tomado como modelo a Chile y este es el libro, ¿eh? Estoy haciendo este libro. Dice así, ¿no? Todo comienza en un pueblo olvidado, caminando por el bosque de Vilches, deteniéndome a tomar el agua fresca de un manantial que emergía de la tierra pensando en el país corrupto, pensando en reinos pretéritos y presentes, intentando de los versos de Let para meternos en diálogo con el espectro de Carlos Marx en el manifiesto comunista, fantasma que recorre los pueblos, fantasmas, trama y conferencia del filósofo en la misma escena. Eso es lo que estoy haciendo. Wow. Qué bueno, gracias por compartir ese pedacito, ¿no? ¿Entendió algo de lo que estoy haciendo? Sí, sí. O sea, Chile, Chile. Chile está en usted y usted está en Chile. Hay una inevitable, Claro. No importa lo que pase, ¿verdad? No importa lo duro que pueda ser su país, haya sido. No importa. Sobrevivimos a las dictaduras, al cambio climático, no lo sé todavía, pero yo estoy vieja vetusta. Para allá siempre vamos todos, no hay nadie que no vaya. Pero mire, mi reconocimiento literario, usted me preguntaba por la antología de la Claudia Posada. Yo creo que ella fue bien interesante porque se atrevió
hacer una lectura de toda mi poesía. Y además la pasó ahora en la UNAM. Hizo un curso de poesía con varios autores, entre los cuales me pasó mi poesía. Entonces, ella ha trabajado mi poesía bien. Y ella tiene mucha relación con Chile, además. Ha venido muchas veces, conoce a todos los poetas, ha venido como a estudiar acá, ¿no? Es una muy buena estudiosa la Claudia Posada. Y además buena poeta también. Ella trabaja el neomedieval, lo neomedieval. Ajá. Tiene un trabajo muy lindo con mujeres, que lo va a publicar luego, que nadie conoce. Mujeres del medioevo. Y bueno, es muy habilosa y escribió este libro. Yo ni me enteré, apenas me enteré, después lo leí, me pareció bien. Es una lectura que ha dado que hablar. ¿Usted lo tiene? Ella hemos estado en comunicación con ella y ella me envió una copia por virtual. Sí. Perfecto. Hermosa. Sí. La portada es muy bonita también. Así que y Bueno, tiene la un portada, comentario de Julio Ortega y tiene el prólogo y selección de ella. Sí. La portada es de, ¿cómo le voy a decir? Bueno, Julio Ortega escribió un libro también, La Caja de Herramientas, de hace muchos años de Chile, ¿no? Y la portada es de la Plaza de la Dignidad. Yo vivo al frente de la Plaza de la Dignidad. Y escribí un libro de la Plaza de la Dignidad, ¿no? Entero. Un libro que ahora no leí porque era mucha lectura. Son muchas las lecturas. Tengo muchos libros. Ya. La vida entera escribiendo. Sí. Sí. Y falta todavía. Y falta. Sí, eso es lo que me encanta. Que me encanta. Sigo escribiendo, sí. Esa búsqueda, esa necesidad, esas ganas de seguir escribiendo. Esa juventud. Sí, también. Yo diría eso, más que nada. Algo de inocencia, ¿ah? Algo de inocencia de que se te ocurre algo y no sabes por qué, a lo mejor está en el ambiente, pero decides llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, es un poco inocente porque la verdad es que no hay mucho interés en el mundo por la literatura, ¿no? Entonces, es un lugar perdido, yo diría. Sí. Por eso este espacio para mí es tan importante, porque es otra vez ver de la manera en que nos podamos comunicar. Sí, pues, claro, no es importante. Sí, así es lo que va a quedar, ¿no? Sí. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por el tiempo. Nos mantenemos en contacto como quieras. Muchas gracias, querida. Ha sido un placer conocerte. Eres muy buena entrevistadora, muy buena para escuchar sobre todo. Así que yo feliz. Abrazo grande, Tania. Gusto de conocerte. Igualmente, de verdad, un placer y un privilegio poder haber estado Nadia, aquí. eres tú. Un abrazo, querida. Chévere. Pues hasta pronto. Seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Chao.